comento, me hiciste acordarme de una máxima de la educación y de la pedagogía con esta analogía tan linda que hacías, Dime. que dicen que enseñamos lo que sabemos y educamos con lo que somos. Mm, Entonces, esto es fundamental. Transmitimos conocimientos en la enseñanza, pero la educación es con la actitud, con lo que hacemos, con lo que todos los días demostramos, como profesionistas y en familia. Rocío, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy contenta de estar aquí platicando de un tema tan interesante. Sí, Gracias por la invitación. sí, gracias por aceptar la invitación, gracias por tomar de tu tiempo para venir a compartir con nosotros de tus conocimientos, del material que has estado investigando. Y es un material que pues, es importante y es necesario que las personas estén enteradas cómo es que son afectadas ellos o sus familiares, sus hijos, en el tema de la educación en relación al COVID y cómo es que la educación remota ha estado pues tomando partes en la vida cotidiana últimamente, en sus últimos 2 años con lo que son la pandemia y los encierros que hemos estado viendo. Y este tema es algo que realmente quería tocar y traer a las personas que nos escuchan y comentarles más al respecto. Pero antes de entrar en tema, cuéntame de ti, quién eres y cómo es que llegaste a este tema. Pues mira, te platico que mi inquietud empezó desde que estaba haciendo el doctorado. Yo estudié un doctorado en teoría política y administración pública. Y pues una de las cosas que fui detectando es que había muy poco en materia de educación. Y pues esto, como siempre, va de la mano con los intereses personales y ya se vincula con tu faceta de mamá y luego con mi faceta de docente. Y pues me fui perfilando, fui yendo toda la cuestión de la administración hacia las políticas educativas y pues particularmente en México. Después trabajo dentro de la Secretaría de Educación Pública, que está en Tamaulipas, la sede del estado donde yo vivo, y empiezo a observar muchas cuestiones de desigualdad, desde la brecha tecnológica, las cuestiones socioeconómicas, el acceso a la alimentación, y pues todos estos factores me hacen repensar la cuestión de las políticas educativas, pero orientadas hacia las desigualdades, que es algo que nos atañe mucho en México, en Latinoamérica y pues yo creo que en el mundo entero. Y pues ya de ahí, con esta idea de las desigualdades, pues nos toma por sorpresa el COVID o la COVID, como también la nombran, Ujú. y decimos, bueno, pues ¿qué va a pasar, no, con estas sociedades que ya estaban marginadas, con las comunidades rurales, que nunca han tenido acceso a Internet y que ahora la educación se mueve a la virtualidad y que no van a tener posibilidad por unos meses, decíamos al principio, bueno, por el ciclo escolar y Ajá. pues al final ya son 2 años. Ujú. Así que todo esto me fue llevando a este terreno en el que me desenvuelvo. Soy investigadora, pertenezco al Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT y bueno, pues desde ahí he ido abonando en esta línea de investigación. Ok, Rocío, tocaste muchos puntos, muchos temas, todos muy interesantes y quiero que desempaquetemos, así como decimos por aquí. Vamos a desempaquetar, vamos a desenvolver algunos de esos temas que tocaste y vamos a hablar de ellos de una manera más específica. La desigualdad del estudio por la educación remota. ¿Qué fue lo que más encontraste? ¿Qué fue lo que más te sorprendió de tu investigación? Pues mira, me sorprendió primero que tenemos, te voy a hablar, bueno, de Tamaulipas, primero de mi entorno más cercano.
tenemos casi la tercera parte de los alumnos de básica, esto es primaria y secundaria, que no tienen acceso a Internet. Ya sabíamos que ellos tenían un déficit en la educación porque hay pruebas estandarizadas. En México aplica Planea, que mide los conocimientos de los alumnos, y coincidía peligrosamente que aquellos chicos que están viviendo en localidades sin Internet son los que tenían menor desempeño académico. Y cuando trasladamos la educación presencial a la virtualidad, que se vuelve remota, pues el punto era, ¿y ahora cómo les hacemos llegar los conocimientos? Uh-huh. Después se crea todo un proyecto desde la federación para crear plataformas y tratar un poco de sustituir la presencialidad por la virtualidad. Y a final de cuentas, incluso las ciudades, Oscar, y esto es muy preocupante, que tienen Internet, terminan dando clase por WhatsApp. Y dices, bueno, pues qué tan pedagógico puede ser una aplicación que es muy útil, muy utilizada, lo que tú quieras, pero que no fue pensada con fines pedagógicos. Entonces ahí pues a mí me empieza a preocupar esta cuestión y esta preocupación la traslado al ámbito de la investigación y la convierto en una ocupación durante este periodo de confinamiento y me pongo a investigar sobre estos temas. ¿Y qué fue lo que encontraste en esta investigación? Pues, mira, en México, por ejemplo, tenemos que entre más pequeños son los niños, menos acceso tienen a Internet. Se hizo una encuesta que INEGI manejó y los niños en zonas rurales a nivel nacional tenemos cerca del 70% de la población en zonas rurales de México que no tiene acceso a Internet. Perdón, ¿qué es INEGI? Es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Okay. Es el que hace los censos de población y vivienda, que nos mide la cuestión de la ocupación laboral. Uh-huh. Y tiene particularmente una encuesta que tocaba el acceso a Internet en todo el país. Okay. Y pues promediando estos estados, aquí ya te estoy hablando pues de zonas como Oaxaca, como Chiapas, como Guerrero, que tienen altos índices de marginación. Y bueno, en un promedio, así que metiendo todo en la bolsita, pues encontrábamos que las zonas rurales tenían muy poco acceso a Internet. Y que, te insisto, igual que en Tamaulipas, pues coincidía con que tenían muy bajo logro académico estas zonas. ¿Y cómo se daban las clases? O sea, estás hablando de que se implementó el uso de WhatsApp, que esa es una plataforma de mensajería, no es una plataforma de aprendizaje. ¿Cómo es que eran las dinámicas en ese sentido? ¿Qué es lo que hacían los maestros y qué hacían los estudiantes en esta plataforma? Pues lo que empezaron a hacer fue crear material y mandarlo ya fuera en versión de Word o en PDF, en presentaciones, y compartírselo a los papás. Creaban grupos en WhatsApp. Entonces el papá se encargaba de descargarlo, de imprimirlo y de dárselo al niño, y luego le tomaba fotos que se denominaron los documentos probatorios. Uh-huh. Y dependía del papá que tomara foto y enviara la evidencia al docente para que éste calificara y retroalimentara. Entonces, pues, como puedes ver, es una pérdida de tiempo monumental para todos los actores involucrados. Sí. ¿Y esta plataforma fue de alguna manera efectiva para los estudiantes? ¿O crees que no fue efectivo en el aprendizaje? Pues apenas estamos por hacer una evaluación. Ayer empezó el regreso en Tamaulipas ya obligado a la presencialidad y se van a empezar a aplicar estos exámenes para ver qué tanto se perdió de los aprendizajes. Pero si me preguntas así, grosso modo, como adelantándome, yo creo que no fue realmente eficiente. Sabemos que para el ingreso promedio de los mexicanos, estar pagando datos en los celulares no era una posibilidad. Hubo muchas pérdidas de empleo, hubo una parálisis generalizada de las actividades económicas
Y pues imagínate, a esta crisis económica le sumabas la cuestión de tener que estar poniendo dinero, haciendo recargas, porque además la mayoría no tienen el contrato, sino que funcionan con recargas. Ujú. Y pues era muy común, digo, yo con las maestras que platicaba, hicimos varios foros, hicimos grupos focales y me decían, pues no, porque la mamá me dice es que no le puedo mandar evidencia porque no tengo datos. Ujú. Y esto es en primario, imagínate, yo doy clases en nivel de licenciatura y mis alumnos a veces me dicen, voy a cerrar la cámara porque si no, no la escucho. Ujú. De que los datos no me permiten ambas cosas. Así que bueno, pues todo esto ha, pues que te diré, entorpecido mucho el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sí, me imagino, especialmente en lo que son los más jóvenes, ¿no? Los que están en primaria, donde el aprendizaje presencial para mí era esencial. Por ejemplo, en mi caso, que yo tengo una dificultad de aprendizaje que es la dislexia. Para mí que me manden documentos y que me digan, aprende esto, no lo voy a aprender, no lo puedo comprender. Yo tengo que estar interactuando, hablando con alguien para saber y poder entender, hacer las preguntas. Entonces, me da temor de que lo que vayan a encontrar al hacer estos exámenes es que encuentren que prácticamente se perdieron 2 años de aprendizaje en la población. Entonces, pero quiero regresar al artículo que escribiste, porque también hablas de muchos otros temas que también son muy interesantes y hablas de lo que es la violencia estructural, cultural y directa. Cuéntame de eso. Pues te decía que cuando trasladé esta preocupación al ámbito académico, pues me puse a buscar autores teóricos que tuvieran un poco una explicación que vinculara tanto la ciencia política, que es mi formación, con mi interés, mi objeto de estudio, que era la educación. Y entonces, pues ahí bingo, que me encuentro con Johan Galtung, que es un noruego, que su preocupación fue hacer un estudio, un instituto para la paz. Y él dijo, bueno, a final de cuentas, ¿cómo voy a definir paz? Como la ausencia de violencia. Y se empieza a centrar en estudiar las violencias. Y el primer hallazgo de él es que sobre violencia directa se ha escrito mucho, porque todos la podemos identificar muy fácilmente, ¿no? Si te gritan, si te golpean, si te amedrentan, pues es una forma de violencia directa. Uh-huh. Y él dice, pero bueno, ¿cómo es posible? ¿Por qué se gesta la violencia directa? Y entonces él pues saca ahí sus cuadernos de matemáticas y piensa en un triángulo con sus 3 vértices. Y dice, el vértice que vemos, el que está por encima del mar como un iceberg, será la violencia directa, la que todos podemos identificar, pero se soporta en 2 vértices que están por debajo del agua, un poquito ocultos, y que va a ser la violencia estructural y la violencia cultural. La violencia cultural se resume en todo lo que son actitudes, por ejemplo, los racismos, el machismo, los fundamentalismos religiosos, todo lo que tiene que ver con el comportamiento humano será una forma de violencia cultural. Y la violencia... Perdón, de ahí, de la violencia cultural, quiero a ver si me puedes explicar un poquito más en ese punto. La violencia cultural, diste varios ejemplos, pero por ejemplo el machismo, ¿tiene que expresarlo una persona? ¿Tiene que ser expresión o es simplemente la actitud? Porque creo que habría un sobreenlace, ¿no? Porque, por ejemplo, en la violencia directa es cuando estás agrediendo a alguien a golpes o verbalmente, ¿no? Estás insultando. Pero quizás venga también un poquito lo que es el machismo cuando estás, por ejemplo, no sé, un ejemplo, ¿no? Si le estás diciendo, mujer, tú tienes que quedarte en la casa y ese es tu trabajo. Es un ejemplo machista, supongo. ¿Cómo se refleja? ¿Cómo la gente puede identificar esta violencia cultural? En educación, por ejemplo, que es el tema que ahora nos ocupa, es cuando las familias dicen, no tengo dinero para que todos mis hijos estudien, que vayan los varones.
Ok. Voy a darle prioridad a mis hijos hombres porque ellos tienen que trabajar, en su momento van a tener que mantener una familia y pues las niñas, ¿no? Las niñas van a tener un marido y él las va a mantener, entonces voy a darle prioridad a los estudios de los hombres. Otra cosa es que, bueno, la niña si hay enfermos en casa, pues siempre es la niña la que se va a quedar porque a la mujer se la asocia con los cuidados y con la casa y con todo esto. Entonces, bueno, la niña que no vaya a la escuela y que se quede en casa. Entonces, esto afecta mucho en el terreno de la educación. Margina mucho si una niña a veces dice, es que yo quiero ser astronauta, le dicen, ¿y tu familia? No es compatible criar una familia y andar en el espacio allá por meses, no. Y si un niño les dice, yo quiero ser astronauta, no, adelante, apóyalo, porque sí, vamos, que se vaya, que lo logre. Entonces, esta sería en el ámbito de la educación un ejemplo de machismo como violencia cultural. Ok, ya entiendo. Y entonces el siguiente, lo que es la violencia estructural, ¿cómo es esa? La violencia estructural se define así sencillito como la negación de tus necesidades. Si un niño podría haber sido muy bueno para un deporte, pero es alimentado de una mala manera durante su primera infancia, pues no va a desarrollar ni la estatura, ni la musculatura, ni las habilidades que requeriría. Entonces, el Estado, digamos, lo estaría limitando en su desarrollo, le estaría negando sus necesidades. Y bueno, pues en la educación y ahora en el contexto de la pandemia, pues estos niños, todos los chicos que se les niega la oportunidad de tener educación, ni presencial ni remota porque no hay internet, ni la maestra puede ir por la emergencia sanitaria porque estamos confinados y de esa manera pues se limitan o se marginan sus derechos fundamentales, la educación, básicamente. Ok. Entonces, estas violencias, hemos visto ejemplos de estas violencias en lo que es la educación a causa de la pandemia. Muchas, pues la estructural, te digo, todo este grupo de niños que no puede asistir a la escuela, que está viendo negado su derecho a la educación. Y bueno, aquí te hago un paréntesis, no viene propiamente en este artículo, pero también yo lo analicé. En México existe un programa compensatorio, le llaman de desayunos escolares, pensado en escuelas donde a veces es el único alimento que reciben los niños en el día y se les da en la escuela. De manera que esta suspensión de clases pues no solo violentaba sus derechos educativos, sino vulneró su derecho a una alimentación digna. Y pues imagínate la crisis familiar que se vino a raíz de esto, ¿no? De ver pues muchos sin trabajo porque perdían los empleos, confinados, todos en casa, sin escuela, sin el programa de desayunos escolares. Pues fue realmente una suma de violencias las que estuvieron experimentándose. Y las consecuencias a largo plazo de estas violencias, ¿qué podría ser? Pues mira, la experiencia que hay en otros casos de menor afectación, porque bueno, esto es inédito en la historia, es difícil prever el alcance que tendrá, pero sí se han hecho estudios de que a mayor privación de las necesidades, esto es a mayor violencia estructural, se detona la violencia directa. ¿Y esto por qué o cómo lo explican estos sociólogos y estos politólogos? Cuando un niño, por decirlo coloquialmente, ya no tiene nada que perder porque pues, no tiene comida, no tiene educación, no ve la posibilidad de un futuro, pues se convierte en una presa fácil para todos estos grupos de delincuencia organizada que desafortunadamente han permeado en la sociedad y pues en la frontera norte de México mucho más. Y pues forman parte de esta carne de cañón que ellos utilizan para este tipo de actividades. Ese es uno de los riesgos más altos que tenemos. Se ha también incrementado mucho la violencia familiar por lo que implica tener a tantas personas confinadas en una casa.
Sabemos que a veces son familias donde están los abuelos, 2, 3 hijos, los nietos, entonces es hacinamiento en su máxima expresión, y esto pues genera también muchísimas formas de violencia directa. Ha habido muchísimas demandas, se han incrementado en mucho. En tu artículo comentaste también del movimiento social. Cuéntame de eso, del movimiento social. Creo que eso también sería otra de las consecuencias, ¿no? de haber perdido lo que es la oportunidad de educación en estos últimos 2 años. ¿A qué te refieres con el movimiento social? Es otra forma de denominar lo que es la movilidad social, que es la posibilidad que tiene un niño de nacer en determinada clase social y poder ir subiendo. Es decir, cuando los papás decimos, bueno, yo estudié licenciatura, pero quiero que mis hijos hagan un posgrado. Yo tengo pues estas propiedades, pero me gustaría que mis hijos tuvieran más. Esta es la forma en la que vamos subiendo o ascendiendo en las clases sociales. Cuando no hay educación, se frena automáticamente, porque este es como el vínculo que nos permite ir dando pasitos, subiendo escalones en esta gran pirámide que es la sociedad. Y pues obviamente la pandemia nos ha venido a retrasar muchísimo esta posibilidad, a frenarla. Sí, ¿y crees que haya desigualdad en este aspecto? Por ejemplo, personas que ya, y nada más para clarificar otra vez, porque a mí me costó un poco entender bien el punto la movilidad social. Se refiere a cambio de clase económica, ¿no? Por ejemplo, de clase baja económica a clase media, a clase alta, y eso es lo que te refieres como movilidad social. Pero ahora que existe esta diferencia, las personas son afectadas, o los estudiantes son afectados por clases, es decir, los de bajos recursos son afectados de mayor manera que unos estudiantes de clase alta. Sí, por supuesto que sí. Hay otro autor que también nos permite entender mucho este fenómeno, otro teórico, que es Pierre Bourdieu, ya falleció, y él nos decía que la suma de desigualdades es lo que nos va a llevar a la marginación. Es decir, no es lo mismo, pensando en el contexto mexicano, imagínate una niña indígena que no habla castellano, que es pobre, que vive en una zona rural y que no tiene educación. Le vas sumando desigualdades, le vas sumando marginaciones, y el resultado es que tiene muy poca posibilidad de salir de este nivel de pobreza en el que se encuentra. Y obviamente pues las clases con mayor marginación están más problematizadas en este sentido. Y este artículo que escribiste fue presentado a alguien lo vio y se está haciendo algo al respecto. ¿Hay algún plan? ¿Qué es lo que sigue después de este artículo? Pues mira, el artículo está publicado en una revista de la Universidad de Guadalajara. Fue hecho con un fin académico de divulgación científica. Pero bueno, te digo que aparte yo trabajo en la Secretaría de Educación Pública y doy clases en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. De ahí que sí estamos buscando la forma de generar políticas educativas, le llamamos compensatorios, programas compensatorios, para tratar de, pues como ponerles un escaloncito a estos niños que están en la parte más baja del logro educativo, para que puedan pues rápidamente alcanzar, ya si no a los que van más adelante, al menos recuperar lo que se perdió en estos 2 años. Entonces sí se está trabajando en la creación de algunos programas compensatorios. Ok, sí, estaría interesante ver qué es lo que se hace en estos próximos meses y estos próximos años que vienen, especialmente al ver los resultados y ya que se sepa bien qué fue la consecuencia, qué fue el resultado de haber hecho esta educación remota, que como digo, bueno, en mi opinión es que probablemente se perdieron esos 2 años, ¿no? Pero sí estaría interesante ver qué
¿qué se puede hacer para poder, pues de alguna manera ganar terreno, ¿no? Por así decirlo, ganar terreno a lo que ya se perdió. Lo que ya se perdió y no se puede recuperar. Pero ¿qué podemos hacer de hoy en adelante para poder traer a estos estudiantes y de alguna manera darles algún tipo de educación acelerada? Y te hago un comentario en el mundo de lo que es la dislexia. Existe un programa de dos personas que se llaman, bueno, los apellidos son Ortho y Gillingham. Y te puedo pasar el dato por ahí. Y estas personas crearon un sistema de educación para enseñar a leer a niños con dislexia. Inclusive en ese momento estoy viendo ese tema con mi hija porque ella tiene dislexia también. Y les enseña, es un sistema comprobado que cuando les enseñen a leer mediante este sistema, el aprendizaje es más acelerado para los estudiantes. Y es beneficioso para estudiantes con y sin dislexias, no importa. Y básicamente lo que es un sistema donde te enseñan a leer con otro sentido, no solamente con la vista y no solamente el escuchar para entender lo que están diciendo, sino que también les enseñan con el tacto, les enseñan, o sea, traen más sentidos y es un sistema que es comprobado. Inclusive una de las personas con la que yo estoy trabajando tiene su hijo que estaba en el 98%, que si llegas al 100 eres el peor estudiante. Entonces él está como en el 98% de su clase cuando inició el programa, y a la vuelta de 2 años de haber tomado el curso, se puso en el 2%. Es decir, ya era de los mejores que estaba en la clase. Tomando en cuenta que estudiantes con dislexia no llegan ni siquiera al 10%, porque los estudiantes que no tienen dislexia son los que están más altos. Entonces, este niño tenía dislexia. Es un programa muy interesante. Desafortunadamente, está muy atado a otro programa que le llaman, se me fue el nombre, pero aprendes a leer por el sonido que hacen las palabras. Entonces está aunado a lo que es el idioma inglés. Tengo una amiga que es la esposa de un muy buen amigo mío que son colombianos. Ella quiere tomar el curso, pero sí le dijeron que probablemente no podría trasladar todo lo que aprenda al español. Entonces, te voy a compartir el dato porque sí, por favor, está muy interesante. Si de alguna manera les pudiera servir y lo pudieran implementar, y no tarda mucho en aprenderse, es un curso bastante corto. Hasta donde yo sé son dos cursos, los quiebran en un curso de 30 horas, unas semanas, son 30 horas. Los maestros lo aprenden y ya lo pueden empezar a enseñar. Y los que quieren el sistema más avanzado, por así decirlo, toman un segundo curso de otras 30 horas y ya tienen todo el programa completo. Entonces no es mucho, así que digamos, pero es una manera muy dinámica y es el único sistema comprobado que ayuda a estudiantes con dislexia. Entonces estaría interesante si de alguna manera eso se pudiera trasladar en español y lo pudieran enseñar. Y fue un gran paréntesis de todo lo que estamos hablando, pero sí te lo quería compartir. Sí, muchas gracias. Te agradezco mucho y espero la información. Sí, y otro tema que tocaste es lo del alimento. Lo del alimento es triste escuchar eso, y sí me gustaría saber qué es lo que la gente puede hacer, qué es lo que podemos hacer como ciudadanos en México, para los que viven allá, y como personas de manera internacional que estamos interesados en ayudar a este problema. ¿Qué es lo que se puede hacer? No sé si tengas la respuesta tú a eso, pero sí me gustaría investigar más por ese lado también. ¿Qué es lo que se puede hacer para apoyar en ese sentido? Sí, mira, bueno, lo que mencionas, primero déjame hacer una anotación, que tocas un punto muy interesante de que, bueno, ¿y esto para qué va a servir? Hemos tenido un vicio, a veces los investigadores, como mantenernos en un cierto nivel de publicar y bueno, con tus 3 colegas y comentarte, y luego esto no aterriza.
Ujú. Entonces, creo que algo que nos ha faltado es esta frase, este concepto de responsabilidad social y de decir que, bueno, si pudimos estudiar fue mucho por lo que se ha generado en el país, por lo que hacen los trabajadores agrícolas, los trabajadores manuales. Y pues ahora te toca regresar. Entonces esto implica hacer un tipo de políticas educativas que ayuden a que se mejoren las condiciones de los que están en una situación vulnerable. Particularmente en el tema de la alimentación, se ha estado explorando este regreso a las pequeñas granjas que había en las comunidades rurales. Sabemos que en estas comunidades, al menos la mamá no suele tener un trabajo, está más bien en casa, y entonces se pueden coordinar las mamás para cuidar, pues a veces tienen ahí un número determinado de gallinas o siembran algunas cosas, tienen hortalizas y de ahí se empiezan a surtir de alimentos básicos. Y esto, aunque suena así como, pues, ay, bueno, ¿y qué tanto puede abonar? Pues sí, abona mucho, porque no dependen del suministro de la ciudad, porque ahora nos enseñó la pandemia que no todo puede estar centralizado, que a Ujú. veces se nos cortan las vías de comunicación y se nos cae el mundo. Sí. Entonces, volver un poco al origen, al ser autosustentables en estas comunidades y bueno, ellos tienen muchísimas ventajas que en las ciudades no tenemos, está el campo, el tiempo, vas educando a los niños en estas labores, los vas pues empoderando, esta palabra que ahora utilizan tanto, Ujú. para que puedan generar ellos mismos sus alimentos. Y esto a mí me parece un proyecto sumamente interesante. Sí, En este. y suena más con el sentido capitalista que no va con, con la gobernatura actual ahorita que tienen de presidente. Creo que es más tipo socialista él. Pero no estoy aquí para criticarlo ni para nada de eso. El único punto que quiero dar con esto es que cualquier ayuda, cualquier cosa que se pueda hacer para ayudar a estos estudiantes. Yo no creo en el sistema socialista. Lo hemos visto fracasar muchas veces en muchos países. Pero el sistema que estabas comentando es que cómo los podemos empoderar. Eso ya suena más como el tipo capitalista, ¿no? Donde no les das el pescado, pero les enseñas cómo pescar. Y eso tanto para los que son beneficiados a través de estos programas, es más satisfactorio porque no sienten la dependencia, sino que sienten que ellos pueden. Entonces, precisamente lo que es la palabra empoderarlos, ¿no? Pero cómo poder es la cuestión. Entonces, a veces hay que enseñarles, mira, esto es lo que se tiene que hacer, esto es lo que puedes lograr, esto, si vas a este lugar, haces esto es lo que vas a obtener y vas a poder tener la comida. Entonces, esos tipos de programas son excelentes. En ocasiones ocupan cierto capital para arrancarlos, pero una vez que están arrancados, son sustentables y pueden seguir funcionando solos por muchos años. Y eso es lo que a mí me interesa saber qué es lo que se puede hacer al respecto. Tenemos mucha gente que está muy interesada en ayudar y eso sería idóneo. Entonces, ¿dónde ayudar y cómo ayudar? ¿No? Y lo más importante es cómo ayudar de manera sustentable, donde no creas dependencia, sino que creas, ahora sí que ya estamos abusando de esta palabra, pero creas empoderamiento a las personas para que ellos se puedan sustentar solos. Este, excelente, muy buena información. Me gusta. Sí, y bueno, abonando un poco también, la autogestión es una enseñanza, ¿eh? Aunque no venga en la currícula de primaria, que no lo tengamos como uno de los objetivos, la educación también debe generar esta parte de autogestionar las cosas. Entonces también le estás dando al niño desde pequeñito esta noción de que se puede trabajar para lograr incrementar lo que tienes y te puedes ganar las cosas de una manera muy digna. Ujú. Decías tú que, bueno, a veces nos acostumbran a estirar la mano estos gobiernos populistas y que, bueno, en México no ha sido exclusivo de la denominada izquierda. Tamaulipas está gobernado por la autodenominada derecha y es lo mismo. Ujú. Esta visión de te llevo la despensa y nos tomamos la foto no cambia mucho, ¿no? Lamentablemente. Sí, Pues sí, es bueno romper con ese ciclo. sí, yo creo que eso no va a cambiar.
esa vista de la izquierda a la derecha y hablando de la política, yo no le veo solución pronto. La solución que yo le veo es a largo plazo, pero desafortunadamente la solución depende de lo que estás haciendo tú, de lo que es la educación. Y obviamente no solamente tú, pero todas las personas como tú que están en el ámbito de lo que es la educación. Ahí es donde está la solución, porque entre mejor le enseñemos a los niños, entre más herramientas les demos, entre mejor los podamos ayudar a crecer, a tener esa mentalidad de crear, de hacer, de ser emprendedores, de poder crear servicios, crear productos que otras personas quieran comprar, que otras personas quieran adquirir. Entonces es donde estamos enseñando a un sistema capitalista a estos niños y eso es lo que, en mi opinión, es lo que hace crecer una economía. Tú tienes algo, haces algo, creas un producto, creas un servicio que otras personas lo quieren. En esencia lo que estás haciendo es crear valor y las personas cuando crean valor, alguien va a pagar por eso que estás creando. Y la persona que lo compra, tanto tú como el que lo compra, ambos son beneficiados porque el valor excede el intercambio monetario. Y con esto me refiero a que si tú creas un producto que a ti te cuesta 100 pesos hacerlo y lo vendes por 200, pero es un buen producto y la persona que lo compra le da un valor, le asigna un valor de decir, no, esto vale más de 200. Entonces, $200 está muy bien. Estoy obteniendo algo más por lo que estoy pagando. Entonces, esta generación de valor. Pero esto es muy difícil de hacer si no tienes las herramientas. Y esas herramientas están aquí. No existen exteriormente, existen internamente. Eso quiere decir que todo recae nuevamente sobre la educación. Entonces, es importante que podamos seguir apoyando, seguir guiando a la juventud, a los niños, a que tengan las herramientas. Y en el caso de las violencias, pues es importante también de alguna manera tumbar esas barreras y creo que esto ya va más allá de lo que el sistema escolar puede hacer, pero de alguna manera traerlo a la vista a las personas, a la vista de los padres de familia, hacerlos ver que están quizás cayendo en estos ciclos porque así crecieron ellos, y de alguna manera se tienen que romper estos ciclos, ¿no? Y creo que la manera de hacerlo pues es hablando. Si lo hablas, si lo comentas, si lo compartes con las personas, creo que las personas, la mayoría somos personas racionales que queremos ser mejores. Siempre queremos mejorar como personas. Entonces, cuando haces algo por costumbre o porque así creciste, quizás no lo ves como mal, hasta que alguien llegue y te dice, ¿sabes qué? Eso está mal. Entonces ahí es donde se empieza a generar el cambio. Y eso es precisamente lo que quiero que logremos a través de estas conversaciones y a través de estos ejercicios donde podemos compartir ideas y donde podemos compartir lo que personas como tú han investigado. Y quiero regresar a un punto más. Tocaste diferencias entre zonas urbanas y rurales. Pues las zonas rurales ya los hablamos. En las zonas urbanas, las personas que viven en una zona urbana donde el acceso al internet quizás sea más fácil, ¿observaste alguna diferencia significativa? Sí, ahí el tema fue fundamentalmente económico para poder pagar los datos. Decía, ahí fue una cuestión de que no tenían la posibilidad de pagar. Entonces decía, no, pues ¿sabes qué? No se va a conectar hoy mi hijo. Y bueno, en las ciudades, ahora que dices esta diferencia entre la ruralidad y la vida en la ciudad, se ha creado una nueva categoría que es la de pobreza urbana. Y fíjate que paradójicamente esta pobreza urbana es más cruel con los niños que la pobreza rural, porque la pobreza rural al menos tienen ahí la posibilidad de sembrar, si quieres tú, marginados y con una opción muy reducida de alimentos que a lo mejor no les alcanza para nutrirse correctamente, pero en el otro extremo, la pobreza urbana, pues no hay tierra, no hay suelo. Vives en una casa pequeñita con muchísimos familiares,
Ahora con la pandemia, pues muchas personas se dedicaban al trabajo doméstico, al subempleo, a la venta de cosas en la calle y pues todo se paralizó. Entonces imagínate qué haces en la ciudad sin forma de obtener tus propios alimentos, sin trabajo, sin posibilidad de moverte. Entonces, los efectos en las zonas, en los cinturones de las ciudades, que son los que tienen grandes índices de pobreza urbana, bueno, los efectos para los niños han sido muy lamentables, muy serios. Okay. Entonces, en el caso de ellos, por el caso de la pobreza urbana, no tenía acceso a pagar por los datos. Um, el sistema escolar, me imagino que se dio cuenta de esto en algún momento. ¿No crearon algún sistema alterno, alguna otra opción para lograr alcanzar a los estudiantes o impartir clases de alguna otra manera? Se diseñó un programa que se denominaron cuadernillos, que era un diseño trabajado por docentes, como si fuera estos cuadernitos que a veces se les dan a los niños para vacaciones, que es para repasar y reforzar conocimientos. Y se trataron de imprimir, pero pues la verdad es que no se dio abasto. Es decir, tampoco la secretaría es que estuviera en condiciones financieras, no estaba presupuestado y no alcanzó a toda la población que debería haber tenido acceso a ellos. Pero fue, me parece, un buen intento, porque se le daban a los maestros, se ubicó a los maestros que daban en zonas de alta marginación, tanto urbana como rural, y se les entregaba el paquete. Entonces el maestro le podía hacer llegar a sus alumnos estos cuadernillos para que trabajaran pues físicamente con lápiz y pluma y colores en su casa. Qué difícil. Y en el caso de los estudiantes más adultos, los más grandes, ¿se observó alguna diferencia en capacidad de poder continuar o fue parejo con niños jóvenes y de secundaria, preparatoria, universidad? ¿Se observó alguna diferencia? Hubo menor deserción en la universidad. Esto es cierto. Los indicadores nos han dicho que no hubo tantas bajas a nivel licenciatura, como que había más la posibilidad de tener datos, de conectarse a internet, o al menos son autosuficientes, ¿no? Entonces se pueden ir a una plaza pública donde hay internet, pueden ir a un café, pero un niño no. Un niño depende de que el adulto lo lleve. Y esto pues sí abre un poco la brecha. El mayor punto de deserción, el mayor quiebre lo encontramos en la educación secundaria. Esto es entre 12 y 16 años. Fue el mayor punto de deserción. Ok. Bueno, creo que se nos está acabando el tiempo, pero sí me gustaría darte la oportunidad de que nos comentes algunas palabras de cierre, algún comentario que tengas, algo que no hayamos hablado aún, pero que crees que es importante comentar. Pues mencionabas tú hace rato lo importante que es que divulguemos este tipo de hallazgos y que los docentes tenemos la gran responsabilidad de estar ahí frente a grupo. Pero ahí yo también te reconozco esta labor que haces, porque no solo es entre iguales, no solo es hablar de educación entre docentes, sino el hecho de que tú pues toques estos temas y lo lleves a toda la sociedad, a los padres, a las madres que lo están escuchando y dicen, ay, bueno, sí es cierto, es un fenómeno que sucede en otros países, el que a veces tomes conciencia del privilegio de estar en una zona con altos índices de educación y que este privilegio en el que estamos pues nos motiva a la responsabilidad social, a pensar en el otro. La idea de acumular solos como individuos va en contra de la naturaleza humana. Los humanos somos sectarios. Y bueno, pues tú como mexicano entiendes esta parte porque además los latinos, estemos en México, estemos en otros países, pues somos muy dados al tejido social, a la comunidad, a trabajar en conjunto. Y entonces, bueno, en la medida en la que uno mejora, pues es abonar a la mejora de todos.
Así Sí, que pensar la educación en estos términos, en un valor no individual, sino en un valor colectivo, en algo que nos pertenece a todos, como humanidad, como cultura, como familia, es decir, algo más colectivo. sí. Esa sería una reflexión que me gustaría compartir. Ok, pues es muy cierto y concuerdo contigo en lo que comentas, Rocío. Somos personas sociables, somos personas, inclusive nosotros los que somos introvertidos, que nos cuesta más relacionarnos públicamente, que nos cuesta más socializar, por así decirlo. Um, creo que ese tema de ser introvertido para muchas personas es una excusa. Yo soy una persona muy introvertida, pero he aprendido a poder sobrellevar esa, pues, la pena o quizás ah, el desgaste mental de estar socializando, porque entiendo el beneficio de poder socializar, entiendo el beneficio de trabajar colectivamente. Una persona sola logra muy poco, pero colectivamente pues se puede lograr mucho y eso es lo que yo quiero que logremos mediante el diálogo, que podamos lograr conciencia para evitar estas violencias, especialmente lo que son las directas, las culturales. Las estructurales pues tienen otra solución que quizás no se puedan alcanzar mediante el diálogo, sino que mediante inversión capital. Este, pero todo esto inicia a través de una idea. Y la idea inicia en conversaciones, inicia en la mente de alguien y se va a quedar ahí al menos de que se haga algo al respecto. Entonces sí me gustaría invitar a las personas que nos están escuchando, no solamente en México, tenemos audiencia muy linda en todo lo que es Centroamérica y Sudamérica, incluyendo aquí en Estados Unidos también, y México. Entonces, quiero invitar a las personas de que no se queden callados cuando sea la educación de sus hijos. La responsabilidad de la educación de los hijos cae sobre los padres directamente. Esa es la responsabilidad número uno de cada padre de familia. Yo soy responsable de la educación de mis hijas, nadie más. Yo mando a mis hijas a la escuela, pero no puedo estar desaunado de la escuela porque tengo que estar yo viendo que la educación que le den a ellas ahí sea la educación correcta, que sea la educación suficiente. Y si no es la suficiente y si no es la correcta, tengo que involucrarme yo en la educación de ellas. Entonces es importante que cada uno tome la educación de sus hijos como su propia responsabilidad y no como la responsabilidad del maestro. Obviamente que nosotros, con los sistemas que tenemos de gobierno y todo esto de impuestos, pagamos a maestros mediante la paga de los impuestos y los maestros de así de alguna manera son compensados y todo esto está funcionando. Pero de cualquier forma, cada persona tiene que involucrarse directamente con los maestros, con las escuelas, con los directores y tiene que ir y ser escuchado por cada uno de ellos. Entonces, y esto no va a pasar al menos de que alguien se levante y vaya a estos lugares. Pero bueno, Rocío, muchísimas gracias por estar con nosotros. Sí, nada más te comento, me hiciste acordarme de una máxima de la educación y de la pedagogía con esta analogía tan linda que hacías, Dime. que dicen que enseñamos lo que sabemos y educamos con lo que somos. Mm, Entonces, esto es fundamental. Transmitimos conocimientos en la enseñanza, pero la educación es con la actitud, con lo que hacemos, con lo que todos los días demostramos como profesionistas y en familia. así es. Y eso no ocupas tener ni doctorado, ni maestría, ni no ocupas nada. Simplemente necesitas ser una persona que le importe, que esté interesada y que esté interesado y involucrado en la educación de sus hijos. Entonces, está abierto para cualquier persona. Bueno, Así es. bueno, Rocío, yo sé que tienes tiempo, tienes otros compromisos que tienes que atender. Muchas Sí, gracias por estar conmigo el día de hoy. Me hubiera gustado que hubiéramos iniciado más temprano, pero problemas de tecnología. Hubo una violencia estructural aquí con nosotros. así es, para estar como con todas las brechas tecnológicas, para ejemplificar cómo es esto. Sí, pero bueno, de cualquier forma, pudimos lograrlo y aquí estamos.
Y quiero agradecer a las personas que nos escuchan. Ya saben que si me quieren mandar algún mensaje directamente, lo pueden hacer. Mi teléfono al +1 es para Estados Unidos. Y el teléfono es 334-568-8845. Puedes mandar un mensaje por WhatsApp, un mensaje por el app de Signal, un mensaje de teléfono de texto directo. Y ahí yo los puedo contactar si tienes alguna pregunta, si quieren que hablemos más de este tema. Podría invitar a Rocío nuevamente si está disponible ella. O podemos Claro. seguir tocando este tema que tiene muchos otros rubros que podemos hablar. Pero de cualquier forma, quedo al pendiente de ustedes. Como siempre, que Dios los bendiga y nos vemos a la próxima. Gracias.